Good morning, good morning, good morning, and another wonderful good morning. Buenos días, buenos días, buenos días y otros maravillosos buenos días. Let's go to verse 4. Vamos al versículo 4. A verse that most Christians know after a short time that they've become Christian. Un versículo que la mayoría de los cristianos conocen al poco tiempo de haberse convertido en cristianos. The New King James Version says, "Rejoice in the Lord always," and again I say rejoice. La versión Reina Valera dice, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez diré, regocijaos. But I really like how the Passion expresses it. Pero me gusta mucho cómo lo expresa la versión de la Pasión. Be cheerful with joyous celebration in every season of life. Estad alegres con gozosa celebración en cada estación de la vida. I've always had difficulties Siempre he tenido dificultades, when we can only rejoice when everything is wonderful. cuando solo podemos alegrarnos cuando todo es maravilloso. Like I don't like when people only say, God is so good, but something good happens to them. Ahora, como no me gusta cuando la gente solo dice, Dios es tan bueno cuando algo bueno le sucede. So look, Así que mira, you do not need to be a Christian or know Jesus if you rejoice in good season only. no necesitas ser cristiano o conocer a Jesús si solo te regocijas en los buenos momentos. There are people who live in situations where around them everything is bad. Hay personas que viven en situaciones donde a su alrededor todo es malo. There is poverty, Hay pobreza, there are other people who are suffering, hay otras personas que sufren, and their soccer team, their favorite soccer team wins. y su equipo de fútbol, su equipo favorito, gana. So everything is bad, their soccer team wins and they are rejoicing. Entonces todo es malo, el equipo de fútbol gana y ellos se alegran. If somebody can do that who does not even know Jesus, Si alguien puede hacer eso que ni siquiera conoce a Jesús, then how much more a Christian? entonces ¿cuánto más un cristiano? So the difference between us who know Jesus and those who don't know Jesus in the area of rejoicing Así que la diferencia que debe haber de los que conocen a Jesús y aquellos que no conocen a Jesús en el área de regocijarse, it has to be just like Paul said, tiene que ser como Pablo dijo, that we are having a cheerful, joyous celebration in every season of life. que estamos teniendo una celebración alegre y gozosa en cada temporada de la vida. Think about this. Piensa en esto. The biggest question is really this: what is the source of your rejoicing? La pregunta más grande es realmente esta. ¿Cuál es la fuente de tu regocijo? Look, Paul says that we should have a celebration, a joyous celebration. Mira, Pablo dice que debemos tener una celebración alegre. So let me ask you this question. Así que déjame hacerte esta pregunta. What is your reason? What is your motive? What's behind your celebration of joy? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué hay detrás de tu celebración de alegría? Reinhard, you don't even know how hard my life is. Reinhard, ni siquiera sabes lo dura que es mi vida. Probably true. Probablemente sea verdad. I don't know how hard your life is, but I know how amazing your future is. No sé lo dura que es tu vida, pero sé lo asombroso que es tu futuro. Living forever with Jesus in heaven, and yet you deserve to go to hell. Vivir para siempre con Jesús en el cielo y sin embargo mereces ir al infierno. Think about this. Piensa en esto. If Jesus becomes the only, and I mean the only, reason for our constantly rejoicing, Si Jesús se convierte en la única, y quiero decir la única razón de nuestro constante regocijo, then never again do we need great circumstances to have a joyful celebration. entonces nunca más necesitaremos grandes circunstancias para tener una alegre celebración. Never, never, never again. Nunca, nunca más. Because look, Porque mira, Jesus never changes. Jesús nunca cambia, The perfect work that he did for us will never change. la obra perfecta que hizo por nosotros nunca cambia, My eternal salvation never changes. mi salvación eterna nunca cambia, Living in heaven forever never changes. vivir en el cielo para siempre nunca cambia. The reason why many Christians cannot have a joyful celebration in every season of life La razón por la que muchos cristianos no pueden tener una celebración gozosa en cada estación de la vida is because they're looking for a source to rejoice which is outside of Jesus. es porque están buscando una fuente para regocijarse que está fuera de Jesús. Well, that's exactly how the world lives life. Así es exactamente como vive el mundo. But for the world, it makes sense like this. Pero para el mundo tiene sentido esto. Why does it make sense? ¿Por qué tiene sentido? Because they have not connected, they have not found, they don't live intimately with the true source of joy. Porque no se han conectado, no se han encontrado, no viven íntimamente con la verdadera fuente de alegría. So if you don't live connected permanently with the true source of joy, Jesus Christ, Entonces, si no vives conectado permanentemente con la verdadera fuente de la alegría que es Jesucristo,
You have to find another source. Tienes que encontrar otra fuente. And that other source is never reliable. Y esa otra fuente nunca es confiable. It doesn't matter what that source is, it's not reliable. No importa cuál sea esa fuente, no es confiable. You know, it's so sad for me when I see Christians are so quickly shaken by circumstances. ¿Sabes qué es tan triste para mí cuando veo cristianos que son tan rápidamente sacudidos por las circunstancias? It is because they have not understood there must be one source of true joy only. Es porque no han entendido que solo debe haber una fuente de verdadero gozo. And that source is a person. Y esa fuente es una persona. So what happens when Jesus becomes the reason for your joy or celebration in every season? Entonces, ¿qué sucede cuando Jesús se convierte en el motivo de tu celebración gozosa en cada estación? Look, Mira, in the mess, Jesus has not changed. So therefore, your reason for rejoicing hasn't changed. en el desorden Jesús no ha cambiado, así que por lo tanto tu razón para alegrarte no ha cambiado. In bad news, the reason hasn't changed either because Jesus hasn't changed. En las malas noticias la razón tampoco ha cambiado porque Jesús no ha cambiado. When everything falls apart, well, heaven is not going to fall apart, and that's my reason for joy. So my reason for joy has not changed. Cuando todo se desmorona, bueno, el cielo no se va a desmoronar. Y esa es mi razón para alegrarme, así que mi razón de alegría no ha cambiado. You know, I really believe ¿Sabes? Yo realmente creo that only, and I mean only, que solo, y quiero decir solo, only when Jesus has become the source for our joy can we truly enjoy everything else. solo cuando Jesús se ha convertido en la fuente de gozo podemos verdaderamente disfrutar de todo lo demás. And I tell you why. Y te digo por qué. Because now I don't need anything anymore to celebrate joyfully. I already have Jesus. Porque ahora ya no necesito nada para celebrar con alegría, ya tengo a Jesús. So I don't need things to give me a celebration of joy, but I can celebrate of joy enjoying the things. Así que no necesito cosas para celebrar de alegría, sino que puedo celebrar de alegría disfrutando de las cosas. There's nothing wrong with enjoying life. No hay nada de malo en disfrutar la vida. Jesus said he came to give us life abundantly. Jesús dijo que vino a darnos vida en abundancia. There is something wrong making the source of the joy in life anything else but Jesus. Hay algo de malo en hacer la fuente de la alegría en la vida cualquier otra cosa que no sea Jesús. So I think that every Christian Así que pienso que cada cristiano should spend a little time every single morning debería pasar un poco de tiempo cada mañana making a joyous celebration of Jesus Christ. haciendo una celebración alegre de Jesucristo. Not things that Jesus gives us, of him, the person. No de las cosas que Jesús nos da, sino de su persona. Paul says, let your joy overflow. Pablo dice que rebose tu alegría. There are people who wake up happy, Hay gente que se levanta alegre and there are people who don't wake up happy. y hay gente que no se levanta alegre. But I tell you something, Pero déjame decirte algo. no matter what kind of type of person you are, No importa qué tipo de persona seas, if you spend the first half an hour celebrating Jesus with great joy, by the time people will see you, you will be happy too. si pasas la primera media hora celebrando a Jesús con gran alegría, para cuando la gente te vea, tú también estarás feliz. Time for the world to see truly joyful people Es hora de que el mundo vea personas verdaderamente alegres in every season of life. en cada temporada de la vida. See you tomorrow. Hasta mañana.